Te esperamos. Te esperamos. Solo se encontró ese punto básico, manejo el dolor, me dice la mujer. Sí, nada más. SD, Educación Continua Digital, aprendiendo a distancia. Te invitamos este miércoles 19 de abril a escuchar nuestra conferencia con el tema A mí nunca me va a pasar, con el cirujano dentista Horacio Moctezuma Morán, conducido por el doctor Enrique Navarro Bori y la doctora María Eugenia Vera Serna. SD, Educación Continua. Muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy, pues me complace mucho estar nuevamente en este programa de Educación Continua Digital, transmitiendo directamente desde la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es para mí un verdadero placer y un honor contar con la presencia de un compañero de nosotros de esta facultad, el doctor Horacio Moctezuma Morán Enríquez, ¿sí? Y voy a leer una breve descripción de su currículum. Sí, él es egresado de la licenciatura en cirujano dentista por la Universidad Nacional Autónoma de México, sí, en el 2000 a 2004. Realizó igualmente el diplomado de actualización profesional en el tratamiento de enfermedades periodontales, igualmente en la coordinación de educación continua de la Facultad de Odontología, sí, por allá ya hace algunos años, en el 2007, sí. Es técnico en urgencias médicas nivel intermedio en la Escuela Nacional de Cirugía Oral, sí, y es técnico también en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana. Actualmente es profesor de aquí de la Facultad de Odontología en las asignaturas Soporte Básico de Vida, Manejo del Dolor y Medicina Bucal. El doctor Morán también él es integrante de uno de los cursos más importantes que tenemos nosotros durante los cursos sabatinos, que es el curso de RCP. Y el día de hoy pues nos va a ilustrar justamente sobre algún tema muy específico, sobre temas que nos pueden llegar a ocurrir dentro del consultorio, las urgencias que podemos llegar a tener en el consultorio. Nosotros al término de esta plática esperamos tener la confianza y la aceptación de todos ustedes, y que ojalá tengan muchas preguntas y que el doctor Morán nos sepa responderlas todas, y que además tengan todos ustedes el interés de poder participar con nosotros en este tipo de cursos. Bienvenido, doctor Morán, sí, y bueno, pues te dejo con el público. Bienvenido. Gracias. Y adelante. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar con una frase que es muy propia de idiosincrasia mexicana en ocasiones. Y lo primero que pensamos es, a mí nunca me va a pasar. Bueno, dentro de nuestra carrera profesional tenemos una gran posibilidad de que el cirujano dentista se enfrente a una urgencia médica. Y esto ha aumentado. En algún momento las estadísticas marcaban que solamente era entre el 3 y el 4% que llegaran a tener. Hay que saber algo que ha cambiado últimamente, que es la expectativa de vida. Y esto es que estamos hablando que para el año de 1930 vivían en promedio 34 años los mexicanos. Estas son fuentes según el INEGI. Para 1970 llegaron a vivir 61 años, para el 2074 y el último registro hasta el 2015 es únicamente de 75 años. Esto es interesante para nosotros porque en la práctica odontológica cada vez vamos a atender a pacientes que estén cada vez más comprometidos sistémicamente. Y al decir esto, estamos hablando de medicamentos o tratamientos que en ocasiones pueden llegar a complicar o hacer un poco más lento el tratamiento del odontólogo. Además de que debemos de tomar en cuenta los riesgos que llegáramos a tener. De aquí sale un artículo muy interesante que fue en el 2012, que es un artículo por medio de Arzati, que fue de las actitudes del dentista brasileño durante una emergencia médica. Este fue un congreso que se hizo hablando de urgencias médicas en Brasil, y para el 2012 se hizo una evaluación de manera anónima dentro de este mismo congreso para 498 cirujanos dentistas. Lo grave o lo crítico de este asunto fue que solamente el 41% de ellos se juzgó capaz para poder diagnosticar
una emergencia durante la consulta dental. Pero esto es grave, porque únicamente 41 se percató de la situación. No estamos diciendo que la pudieran atender. De este 41%, solamente el 12% se dijo capaz de poder atenderla. ¿Cuáles fueron estas urgencias que fueron de mayor prevalencia o que llegaron a tener y que no llegaron a identificar de primera instancia? Bueno, es la parte que nos llega a preocupar, como podría ser el periodo de anafilaxia, el infarto al miocardio, un paro cardíaco o obtener algún tipo de acceso de vía intravenosa. Prácticas que no estamos acostumbrados a realizarlas desafortunadamente, pero para poder planear todo esto deberíamos de saber cuáles son las incidencias de las urgencias más amplias que llegáramos a tener. Para esto es importante que hagamos una pausa y que sepamos que la norma oficial mexicana a nosotros nos pide en la normativa 13, en el punto 5.9, que el estomatólogo y el personal auxiliar deben de capacitarse en el manejo de las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar. Y el 5.9.1, el consultorio del estomatólogo debe de contar con un botiquín que incluya las necesidades en el control de urgencias médicas que puedan presentarse al ejercicio estomatológico. Aclaremos, la norma en ocasiones puede llegar a ser muy variante, pero sí son cosas indispensables que debemos de tener en nuestro consultorio. Dentro de un botiquín de urgencias podría ser una parte el equipo de diagnóstico. Contar con un esfigmomanómetro, contar con un estetoscopio, con un oxímetro de pulso, un glucómetro, un tanque de oxígeno, un termómetro y una mascarilla para dar reanimación cardiopulmonar podría ser más que suficiente para poder diagnosticar a nuestro paciente y saber qué es lo que le está sucediendo justo en ese momento. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿cuáles serían las situaciones dependiendo ciertos casos? ¿A qué casos nos vamos a referir? Pongamos el caso número 1. La sala de espera se encuentra llena y uno de nuestros pacientes inicia a gritar que no puede respirar. Se coloca las manos en el pecho y se desploma. ¿Cuáles serían las primeras acciones a tomar? Pónganse a pensar unos segundos qué situación tendrían que hacer. ¿Qué lugar ocuparía su asistente, su recepcionista, el equipo que puedan tener alrededor dentro de su consultorio o aún así los doctores que pueden colaborar junto con ustedes? ¿Quiénes tomarían el mando y cómo se repartirían esas funciones? Eso sería algo muy importante que deberían de pensar en algo que le vamos a llamar planeación. Vamos a platicar un poquito más adelante sobre esto. Tenemos un caso 2 que también puede ser algo común dentro del consultorio. Se encuentra realizando un procedimiento de rutina cuando detectan que el paciente no puede responder a comandos simples, en ocasiones puede llegar a balbucear y notan la pérdida del tono muscular. ¿Cuál sería la manera de ustedes de responder también ante esta situación? Para esto debemos de tomar en cuenta algunos factores. Primero, el índice de urgencias médicas que llegamos a tener dentro del consultorio dental lo tenemos en esta lista. ¿Cuáles van a ser? La causa número 1 y la más probable siempre va a ser un síncope, el cual puede ser causado por una crisis de ansiedad en muchas ocasiones por los pacientes. Hay que recordar que los pacientes no van de primera instancia al consultorio dental por gusto, en muchas ocasiones van a llegar por dolor. Y este dolor en ocasiones se pasó durante toda la noche. La crisis y la ansiedad de manifestarse hacia más dolor pueden llegar a tener estas circunstancias. Checar las reacciones alérgicas a causa de que no hayamos realizado una historia clínica de manera completa. Un paciente que pueda tener con ustedes una angina de pecho, una hipotensión postural, que hay que darle sus momentos al paciente para poderlo recostar sobre la unidad, ponerlo en decúbito dorsal y después ponerle una posición de semi-Fowler, que descanse 2 o 3 minutos y pedirle que se incorpore. Cuando esto sucede, que les da la hipotensión postural, normalmente es porque el paciente ya está ansioso, se quiere ir, se levanta de una posición que estuvo muy incómodo por algunos momentos, se levanta, se marea y llega a caer o puede tener algo que se llama un síncope también a causa de esto. Ataques de convulsiones, hay que tener mucho cuidado. Las convulsiones es una de las situaciones más críticas y más estresantes que pueden llegar a tener dentro del consultorio dental. Y esto se da porque no es una situación normal. No todas las convulsiones van a tener movimientos o manifestaciones como son las tónicas clónicas que pueden llegar a pensar que todos los pacientes con convulsiones lo pueden llegar a tener. También pueden ser periodos de ausencia. Estas convulsiones tenemos que tener algún proceso donde siempre tenemos que preservar lo que es la vía aérea de su paciente para poder saber que se encuentra en una situación adecuada. Aclaro,
Muchos tienen la teoría de que en las crisis convulsivas hay que meterles cosas en la boca a los pacientes. No les metan nada. Y en caso de que estemos en un tratamiento, retírenles todos los objetos que puedan llegar a tener, de tal manera que no se vayan a atragantar con ellos. También tenemos problemas con los ataques de asma. ¿Sí? Hay que saber los anestésicos que se pueden utilizar con los pacientes con asma. En estos días que amanecen un poquito más fríos, ¿sí? Bueno, si nos están oyendo en algún otro lugar, en México hoy amanece un poquito más frío y un paciente asmático puede darles algunas complicaciones dentro del consultorio dental. Hiperventilaciones por situaciones de estrés, ¿sí? Que puedan llegar a tener. Los pacientes van a tener el periodo de ansiedad. Hipoglucemias, con la teoría de, doctor, voy a consulta pero no desayuné, o no desayuné por cualquier circunstancia. Hay que verificarlos, para eso les va a servir que tengan el glucómetro dentro del botiquín. Paros cardíacos, muy pocos frecuentes, pero se llega a dar. Hay un estudio que hablan unos franceses que en 30 años de ejercer, solamente el 3 o 4% de estos franceses llegaban a tener algún paro cardíaco. Es muy baja la incidencia, pero debemos estar preparados. Para eso también tenemos que estar capacitados en lo que es el soporte básico de vida. Tenemos los choques anafilácticos por el uso de medicamentos, por el uso de bueno, sí, son medicamentos, pero también algunas sustancias que utilizamos dentro del medio odontológico. Hay que tomar en cuenta que tenemos la parte de los diques de hule, tenemos el monómero, tenemos algunos materiales que no les van a ser tan cómodos para algunos pacientes y nos pueden crear algún tipo de reacciones alérgicas. Los infartos agudos al miocardio, dificilísimos de diagnosticar en el primer momento porque en muchas ocasiones se confunden con lo que son las anginas de pecho. Los tratamientos prácticamente son iguales, pero los tenemos que detectar. Tenemos solamente 10 minutos para poder determinar qué es lo que le está sucediendo a nuestro paciente. Al igual que saber sobre los anestésicos locales, si tiene alguna reacción sobre el paciente. Aquí hay que hacer una pauta o hay que abrir un paréntesis porque normalmente los anestésicos en ocasiones nos llegan a manifestar de que son alérgicos a la adrenalina. La adrenalina no es como tal la causa de la alergia de los anestésicos, eso es importante manifestarlo. La adrenalina también es una hormona que se secreta dentro de nuestro cuerpo que nos va a ayudar para regular lo que es la tensión arterial. Si el paciente fuera alérgico a la adrenalina, pues tendría en cualquier momento que lo espantaran algún tipo de shock a causa de esto, ¿sí? Hay que saber que en ocasiones llegan a ser hacia los conservadores de los anestésicos la alergia que puede llegar a tener lo que es el paciente. Y saber sobre comas diabéticos que son sumamente complicados que nos llegan a tocar dentro del consultorio y los accidentes cerebrovasculares, donde en ocasiones estos van a venir de la mano por crisis hipertensivas. Estas crisis hipertensivas pueden llegar a ocasionar en algún momento que algún aneurisma que esté existiendo dentro del cerebro puede llegar a tener una pérdida de la continuidad y haya una salida de sangre y ocasione algún problema. Para esto es importante que sepan que tenemos 5 órganos blancos. Los 5 órganos blancos más importantes para nosotros van a ser, en primer lugar va a ser el cerebro, el segundo va a ser el corazón, el tercero van a ser los pulmones, el cuarto van a ser el hígado y el quinto van a ser los riñones. ¿A qué me voy a referir con estos órganos blancos? Que en el momento que el corazón deje de latir de manera adecuada o se deje de oxigenar o tener una perfusión adecuada a todo el organismo, estos órganos van a absorber todo el oxígeno que puedan, quitándoles el resto de oxígeno a las extremidades superiores, a las extremidades inferiores, que es cuando en ocasiones se llegan a percatar de que el paciente dice, me siento acalambrado, no siento los pies, siento un hormigueo, está faltando un proceso de oxigenación. ¿Cuánto tiempo tenemos para que estos órganos puedan estar sin oxígeno? En realidad es muy poco y para eso necesitamos tener un plan. Este plan debe ser en caso de una urgencia. El cerebro solamente podemos tenerlo 3 minutos sin oxígeno y no estamos garantizando que en esos 3 minutos no haya un daño que en ocasiones sea de alguna manera irreversible. El corazón solamente aguanta 3 minutos sin oxígeno, al igual que los pulmones. El hígado aguanta un poquitito más, solamente son 4 minutos. Y los riñones son 4 minutos sin oxígeno, sin tener un tipo de daños reversibles. ¿Por qué tenemos que saber esto? Bueno, necesitamos tener un plan de contingencia en caso de algún tipo de emergencia. ¿Qué van a hacer estas emergencias que pueden llegar a tener? Bueno, simples como estas. Si pasa demasiado tiempo, en los primeros 6 minutos, nuestro paciente puede llegar a tener algo que se llama una muerte clínica. Esta se va a producir cuando los signos vitales cesen su actividad o que deja de latir el corazón.
Desaparece la respiración como tal. No tiene una evidencia de circulación el paciente. A la hora de buscar evidencia de circulación, ¿qué queremos? Tos, movimiento, que se ve el pecho, que si llega a respirar el paciente. Si hace alguna gesticulación, el paciente respira y de alguna manera tiene pulso. Ya sabremos que ahí está en otro grado de inconsciencia. Pero en ese momento aún se encuentran vivas las células cerebrales, que se pueden encargar de controlar si es posible en ese momento hacer la reanimación o la resucitación cardiopulmonar. Los minutos aquí van a ser fundamentales. El problema es que si nos tardamos en determinar esto, nuestro paciente pasando los minutos 7 u 8 va a empezar en una muerte que se va a llamar una muerte biológica. Lesiones cerebrales irreversibles que hacen imposible la recuperación de la respiración y el pulso. Se produce entre los 4 y 15 minutos después de la muerte clínica. ¿Qué es lo que debemos de tener aquí? Bueno, un plan o una estrategia. Este plan tiene que ver tanto en la parte de capacitación como en la parte administrativa. Saber qué funciones puede realizar cada quien de su equipo. ¿Y a qué nos vamos a referir con esto? Número 1, saber los teléfonos de emergencia. Es increíble que mejor los niños sepan los teléfonos de urgencia a nosotros que estamos dentro de esta situación. Es triste dar esta noticia, que el 70% de las llamadas que se hacen en la Cruz Roja en ocasiones llegan a ser falsas. Las pérdidas ascienden a más de 13,000 millones de pesos al año y esto hace que la movilización de la ambulancia tenga un valor de 3,500 pesos. ¿Qué deben de hacer? Un plan. Este plan debe incluir teléfonos de emergencia dentro de su consultorio y saber un croquis para la ubicación de su propio consultorio y que alguien les pueda ayudar a solicitar un teléfono de emergencia o una ambulancia en caso de que lo llegaran a necesitar. Actualmente ya contamos con un número único que es el 911. Normalmente lo llamamos como 911, pero es bueno hacerle la fama con el 911, puesto que los niños, si necesitáramos que alguien nos ayudara a marcar, en ocasiones no saben diferenciar entre centenas y decenas. Entonces decirles los números de esta manera va a ser mucho más fácil y va a facilitar lo que es la marcación. 4 pasos que se deben de saber y que me gustaría dejarles para esta parte de la plática. 1. En caso de una urgencia, hay que mantener la calma y tener la tranquilidad, controlar la situación y transmitir seguridad al equipo de trabajo y al paciente. No es posible que el doctor en este momento se ponga a gritar auxilio y ayude y todo como desesperado, cuando él va a ser el que va a llevar el control. Él va a ser el jefe en ese momento y va a llevar todas las órdenes y organizar. Si él pierde la cabeza, es muy probablemente que las partes del equipo también llegaran a perder la cabeza. Hay que tener en cuenta todo eso. El paso número 2, debemos de estar preparados para realizar un procedimiento de soporte, ¿sí? Tomar cursos de manera de actualización odontológica, urgencias médicas en la práctica, manejar las técnicas básicas de RCP básica y avanzada sería una obligación para nosotros. La norma no lo pide, pero también debemos de estar preparados tanto nosotros como nuestro equipo que nos ayuda o nos asiste. Hay que tomar en cuenta asistentes, recepcionistas, equipo de colaboradores que llegamos a tener. Sería increíble que estemos preparados. Dar reanimación cardiopulmonar es un ente muy cansado, tanto que la Asociación Americana del Corazón dice que cada 2 minutos debemos de cambiar de reanimador para que de esta manera pueda ser de una manera más efectiva. El paso número 3, conocer el equipo y control de manejo de diversos equipos y medicamentos. Este tipo de equipos que podemos llegar a tener, en ocasiones pensaríamos que sería muy sofisticado, pero sí es importante que aprendan a manejar un tanque de oxígeno que puede estar dentro del consultorio dental, ciertos medicamentos que podemos utilizar en situaciones de urgencia, y aquí hay que aclarar, no podemos administrar medicamentos si no sabemos cuáles son sus efectos colaterales. Debemos de saber efectivamente qué medicamento le va a ayudar al paciente y en qué momento lo va a poder hacer. Además de poder estar capacitados y adiestrados para este manejo. Utilizar una mascarilla o una pocket mask en caso de reanimación cardiopulmonar, poder tomar glucometría, una glucosa en sangre, poder hacer inyecciones, ¿sí?, ya sean intravenosas o intravasculares, debe ser una función que sepamos hacer con rutina y para esto necesitamos capacitarnos de alguna manera. Y el punto número 4, saber cuándo y a quién solicitar la ayuda. No todas las eventualidades van a requerir de un equipo médico de urgencia. Debemos saber determinar qué tipo de urgencias vamos a necesitar. ¿Y a qué nos vamos a referir con esto?
No es normal que un paciente caiga en un estado de inconsciencia dentro del consultorio dental. Esa es una urgencia. Y un paciente que llega a caer inconsciente no se podrá ir por su propio pie. Muy probablemente o tenga que ir un familiar o tengan que trasladarlo en algún tipo de servicio médico hacia algún hospital cercano. Debemos de tomar en cuenta que las urgencias vamos a clasificarlas dependiendo el grado de gravedad que pueden llegar a tener, ¿sí? Una urgencia que ponga en riesgo la vida del paciente, en ese momento vamos a tener que solicitar la ambulancia. Entonces, cuando detecten un paciente que está inconsciente, soliciten el servicio médico de urgencia. Si tienen la posibilidad de solicitar un desfibrilador externo automático, que es el famoso DEA, sería maravilloso. Después de esto, verifiquen que el paciente tenga evidencias de circulación. Tiene pulso, se mueve, respira, hace muecas. Verifiquen a su paciente, que todo se encuentre en orden. Si el paciente no manifiesta absolutamente nada de esto, inicien inmediatamente lo que son las compresiones torácicas, el RCP. Únicamente hay que recordar que son 30 compresiones por 2 ventilaciones, 5 ciclos. Todo esto debe ser en un ritmo al menos de 100 compresiones por minuto y esperar a que llegue la ayuda. Es importante que no se limiten con los recursos y que quien tengan a la mano puedan solicitarle en ese momento que haga alguna actividad que ustedes crean pertinente para poder estabilizar al paciente. Y lo más importante que podré dejarles en esta parte sería la parte administrativa, la cual va a ser: al activar el servicio médico de urgencias, deben de recordar cuáles son los números telefónicos. Deben de tener un croquis a la mano de dónde se encuentran ustedes, de tal manera de que puedan facilitar el arribo de las unidades de emergencia y que de esta manera puedan ayudar de alguna manera al arribo, que sea temprano, sea pronto y que puedan, atender a su paciente a la brevedad posible. ¿De acuerdo? Bueno, no sé, algo más que queramos decir. Muchísimas gracias, Horacio, por estar el día de hoy con nosotros. Tema muy interesante y tips que nos diste para cualquier situación de emergencia que se dé en el consultorio. Hablaste mucho en porcentajes de cuáles son las incidencias que se pueden presentar con mayor razón. ¿Algún otro consejo que les pudieras dar? Y sobre todo, si nos pudieras proporcionar a lo mejor tu correo para ampliar algunas dudas. Claro. Bueno, debemos de tener en cuenta que todos los pacientes deben de tener una historia clínica, ¿sí? Es importantísimo. Un tip que sí les puedo decir es: en la historia clínica, en el extremo superior derecho, dejen un espacio, pongan la palabra alergias, sobrálenlo con amarillo y sepan si el paciente tuvo algún tipo de alergia en algún momento. Tenemos muchísimos pacientes dentro de la consulta dental, pero la historia clínica puede llegar a ayudarles hasta en un 90% para prevenir cualquier tipo de urgencia médica dentro del consultorio dental. Ese es el paso número 1. El tip número 2, dentro de su misma historia clínica, les sugeriría que tengan qué tipo de servicio médico con qué servicio médico cuenta su paciente. Si cuenta con Seguro Social, con el IMSS, con el ISSSTE, que puedan registrarlo y, si todavía podemos ser un poquito más minuciosos, que les pudiera facilitar su número de registro social. En caso de una emergencia, ustedes puedan activar el servicio médico y llevarlo a la clínica que le corresponde. Número 3, es bueno tener el número de emergencia de la comunidad. En este caso es el 911, pero si cuentan con algún servicio médico particular, tengan el teléfono siempre a la mano. Además de que abran los ojos alrededor de sus consultorios, de sus casas. ¿Hay alguna ambulancia que normalmente se estacione por ahí? ¿Hay alguna ambulancia que sea particular? Acérquense y pregúntenle, ¿cuál es el costo de una emergencia médica y en cuánto tiempo me dan un tiempo de respuesta? En la Ciudad de México, el tiempo de respuesta de las urgencias médicas puede llegar a ser entre 18 y 20 minutos. Eso sería nuestro tiempo ideal. Desafortunadamente, en ocasiones las condiciones de nuestra ciudad puede llegar a retrasarlo un poquito más, 30, 40 minutos. Y si estamos hablando de que teníamos solamente 6 minutos para los órganos blancos, pues en ocasiones los esfuerzos ahí se verían un poco más complicados. Hay que tener muy en cuenta que tener un plan de prevención previo, que es un plan administrativo dentro de nuestro consultorio o para nuestra propia casa, puede llegar a ayudarnos y facilitar en una situación como esta alguna eventualidad. Mi correo es hmoran58@hotmail.com o hmoran58@gmail.com. Gracias, Horacio. También, no sé, ahora todo lo que vienen siendo redes sociales nos ayuda a mantenernos mucho más informados. Claro. ¿Tendrías algún Face
para que también por ahí te pudieran contactar, sobre todo por el Messenger o alguna cosa así. Sí, me encuentran por Horacio Morán, simplemente. Horacio Morán. Y en Twitter estoy como hmorán58. Gracias. Sobre todo has recibido muchas felicitaciones, que es excelente tema, que esto aporta mucho a la parte de la consulta que nosotros manejamos en odontología. Recibiste saludos desde Mexicali, desde Ecuador, y recibimos nosotros como programa en Face en Vivo agradecimientos y felicitaciones porque ahora sí no tuvimos complicaciones con el audio ni con el video. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan. Saben que todos los miércoles estamos en punto de las 10 para llevar algún tema de interés. La próxima semana, que es 26 de abril, vamos a tener al doctor Víctor Guerrero con el tema control de infecciones. Y recordarles, por favor, que nuestro evento más importante es el Congreso de UNAM AMIC como Educación Continua de la Facultad de Odontología, llevándose a cabo los días 4, 5 y 6 de mayo, teniendo como sede el World Trade Center de la Ciudad de México. Es un congreso en donde tenemos arriba de los 100 ponentes con diferentes pláticas en las diversas áreas de especialidades de odontología, así como áreas o de temas básicos o de materias básicas también en odontología. Importante mencionarles que es un congreso tan grande por la cantidad de ponencias que se tienen, pero también por el hecho de que la Facultad de Odontología siempre ha beneficiado a todos nuestros colegas, tratando de dar becas al 100% o incluso al 50%, siendo ustedes ahorita tanto profesores como alumnos que estén en alguna de nuestras universidades hermanas dentro del área de odontología. Acérquense, por favor, para mayores informes a nuestra página, que es www.odonto.unam.mx, en donde pueden ahí ver los requisitos que pedimos, que realmente son datos como su correo, para después estarlos contactando, para poder hacer el trámite de la beca al 100%. Y más que nada agradecerles a todos los que nos escucharon, a todos los que estuvieron trabajando el día de hoy con nosotros, el doctor Navarro Bori, viene siendo también Mario y los chicos de servicio, Miguel, porque nosotros sabemos que somos orgullosamente UNAM. Muchísimas gracias. Gracias, Horacio. Gracias. Este 4, 5 y 6 de mayo. Los esperamos. Muchas gracias. Me es muy grato dirigirme a todos ustedes para invitarles al evento más importante, el más grande del mundo de habla hispana en el ámbito odontológico. El 4, 5 y 6 de mayo de este año son cordialmente invitados al World Trade Center, y en esa mancuerna que se ha creado desde hace algunos años a la fecha con AMIC Dental, tendremos la oportunidad de disfrutar más de 8.500 participantes en el Congreso y más de 35.000 participantes en la exposición comercial este 4, 5 y 6 de mayo. Los esperamos. Muchas gracias. Aprendiendo a distancia. Te esperamos. SD, Educación Continua Digital, aprendiendo a distancia. Te invitamos este miércoles 19 de abril a escuchar nuestra conferencia con el tema A mí nunca me va a pasar, con el cirujano dentista Horacio Moctezuma Morán, conducido por el doctor Enrique